En algún momento entre el comienzo de la pospandemia y el inicio del conflicto Rusia y Ucrania, una nueva tendencia se empezaba a deslumbrar en la sociedad. La gente estaba optando por el modo duende. ¿Qué es? ¿A qué nos estamos refiriendo? Es pasar todo el día en la cama, sin cesar, por las redes sociales, comiendo un paquete de papas fritas, nachos o fritos y solo saliendo de la casa en pijama y medias para buscar el delivery, es decir, el domicilio. El duende es un estado de ánimo que se puede activar o desactivar, como ocurrió en el aislamiento obligatorio que favoreció la conducta fóbica, al evitar el contacto personal por tener miedo al rechazo. En otras palabras, es un desinterés total en temas como salud, bienestar, amor propio, trayendo como consecuencia problemas mentales en depresión, ansiedad, con la frase ¿ya para qué? Me da igual, pues todos vamos a morir. Esto ha creado que nos preguntemos qué tan confiables son las redes sociales, pues se ha demostrado que son detonantes psicológicos que conllevan al deterioro físico, emocional, psicológico y espiritual del ser humano. Y estos comportamientos se ven muy reflejados en estos tiempos en los jóvenes de temprana edad. Estudios han demostrado que el uso de los teléfonos inteligentes están afectando la calidad de la memoria y empezamos a tener dificultades para recordar hechos e información a corto plazo. Además, los niños que utilizan activamente los smartphones tienen reacciones más lentas a las señales luminosas y sonoras, y con un aumento notable del número de errores al escribir y como reducción de su rendimiento académico también. Además de episodios de ansiedad por no tener el celular cerca. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas? Si eres de los que agarras el teléfono y no lo sueltas la mayor parte del día, tengo que decirte que yo también. Posiblemente estemos sufriendo de nomofobia, por sus siglas en inglés No Mobile Phone Phobia, es decir, el miedo irracional que se produce al no tener el móvil o no estar conectado a internet. Se ha confirmado que la nomofobia puede estar correlacionado con el comportamiento compulsivo obsesivo, aumento de la ansiedad en la vida cotidiana y el sentimiento de inferioridad. Cada nueva acción que se genera en el móvil crea una dosis de dopamina. Al responder un mensaje, al leer una noticia, al ver un video, el cerebro te dice quiero más, más y más. Pero esta información se absorbe superficialmente o a veces ni siquiera es absorbida. ¿Qué hacer si tienes estos síntomas? Tienes que desactivar las notificaciones, poner un límite de tiempo al uso de las redes sociales, apagar el celular si no lo estás utilizando o colocarlo en modo avión. Intentar poner el celular fuera de tu dormitorio. Realizar actividades como ejercicio, contacto con la naturaleza, un hobby, manualidades, cocina, meditación. Hay personas que en la actualidad están utilizando técnicas como el hotel para los celulares. Son sitios especiales donde se dejan todos los celulares de la casa para que no haya interacción con ellos. Porque un like estimula de la misma manera el cerebro que lo hace la comida, el sexo y las drogas. Ahora te toca aceptar que tienes un problema y que este problema es mundial. Padres de familia, si verdaderamente aman a sus hijos, miren que ustedes son el mayor espejo, porque a menudo ustedes son los que más pasan el tiempo mirando el celular o la computadora, dando un mal ejemplo. ¿Cuántas veces he tenido que ver cómo un padre de familia o madre le da el celular al hijo o la niña para que se quede quieto? Para que, como dicen, no moleste, para que no se mueva, para que no pregunte, para que no juegue, para que se vuelva una estatua, o como se diría, un duende más en la sociedad.
Solo me queda decirte gracias por llegar hasta el final del video. Y si quieres compartirlo para aquellos que están sufriendo estas adicciones, te lo agradezco también. Así nos veremos en la próxima.